¿Sabías que al concluir la visualización de este video, aproximadamente 20 adultos mayores habrán recibido un diagnóstico de demencia? Eso equivale a 1 cada 66 segundos. Sin embargo, el aspecto más alarmante surge cuando consideramos que el origen del problema podría no residir en el envejecimiento, sino en el armario de medicamentos. Se te ha asegurado que estas pastillas resultan seguras, habituales e indispensables. No obstante, investigaciones recientes lanzan una advertencia urgente. El 99% de los adultos mayores ignora por completo que al menos un fármaco de los que consumen podría reducir en más del 28% las áreas cerebrales esenciales para la memoria en menos de un año. Reflexiona sobre ello. La industria farmacéutica ha sido consciente de este hecho durante décadas. Aún así, genera miles de millones en ganancias al comercializar los mismos productos que posiblemente aceleran el deterioro cognitivo en millones de personas de edad avanzada. De hecho, un estudio de 2023 en neurología y envejecimiento reveló que una categoría de medicamentos eleva el riesgo de demencia en un 49% entre adultos mayores tras solo 2 años de consumo. En este video, desvelaremos los 9 fármacos más perjudiciales que provocan una pérdida de memoria acelerada y demencia, ordenados desde los más subestimados hasta los devastadores para la mente. Y en el puesto 3, se receta a millones para tratar algo inofensivo, aunque puede contraer regiones clave de la memoria en tu cerebro. Y es probable que ni siquiera lo sospeches. Antes de adentrarnos en el tema, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué medicamentos tomas a diario? ¿Has experimentado niebla mental repentina o lapsos de memoria? Leemos cada comentario y respondemos con consejos adaptados. No te quedes callado. Esto podría preservar tu lucidez mental. Ahora, sin más demoras, iniciemos con el número 9. Y no te dejes engañar por su ubicación en la lista. Este se encuentra en casi todos los botiquines de adultos mayores. Podría estar alterando tu cerebro antes de que notes los efectos. Número 9. Dienidramine o Benadryl. La dienidramine es esa píldora rosada en la que confían millones para conciliar el sueño, calmar alergias o mitigar síntomas de resfriado. Es económica, de venta libre, y seguramente la tienes en tu mesa de noche en este momento. Tal vez creas que solo la usas para descansar mejor o aliviar alergias. Pero en el interior de tu cerebro, el Benadryl puede estar perturbando el hipocampo, esa zona encargada de archivar recuerdos recientes. El Benadryl pertenece a un conjunto de fármacos denominado anticolinérgicos, los cuales inhiben un neurotransmisor conocido como acetilcolina. Esta sustancia química facilita la creación de nuevos recuerdos y mantiene la vigilia cerebral. Cuanto más envejece el cerebro, mayor dependencia tiene de cada porción de acetilcolina disponible. Y cuando este medicamento interrumpe ese mecanismo, las consecuencias pueden ser catastróficas. De acuerdo con un estudio de 2023 en el Journal of Geriatric Cognitive Health, los adultos mayores que emplearon fármacos anticolinérgicos de forma habitual presentaron un riesgo 54% mayor de contraer demencia en comparación con quienes no los usaron. Entonces, ¿cómo salvaguardar tu memoria? En primer lugar, elude cualquier producto que contenga dienidramine, sobre todo si lleva etiquetas como PM, nocturno o alivio de alergias. Estos suelen ser solo Benadryl disfrazado. Y si recurres a la dienidramine para alergias, existen alternativas modernas, no sedantes, como la Lauratin, que se vende comúnmente como Claritin, las cuales no traspasan la barrera hematoencefálica y resultan mucho más seguras para un uso prolongado en adultos mayores. Jamás suspendas un medicamento de golpe.
pero tampoco supongas que lo de venta libre implica ausencia de riesgos. El siguiente es un fármaco que se promociona frecuentemente como inofensivo y suave para el estómago. No obstante, puede obstruir los nutrientes vitales que tu cerebro requiere para mantener la agudeza. Número 8. Inhibidores de la bomba de protones. El Pyloc o Nexium son medicamentos que integran la clase denominada inhibidores de la bomba de protones o PPIs. Estos fármacos están concebidos para disminuir la acidez gástrica y se prescriben a menudo para acidez, GERD y reflujo ácido. Muchos adultos mayores los mantienen durante años, incluso décadas, ya que los síntomas reaparecen apenas los interrumpen. Pero lo que rara vez se menciona es la manera en que los PPIs obstaculizan la asimilación de la vitamina B12, un nutriente fundamental que resguarda el cerebro y fomenta la memoria, la concentración y la estabilidad emocional. En un estudio de 2016 publicado en JAMA Neurology, investigadores analizaron a más de 73,000 personas. En un análisis de personas mayores de 75 años, se descubrió que quienes consumen inhibidores de la bomba de protones de manera habitual enfrentan un 44% más de probabilidades de padecer demencia en comparación con aquellos que no los utilizan. Al reducir de forma excesiva la acidez gástrica, estos fármacos alteran la capacidad del organismo para asimilar no solo la vitamina B12, sino también el magnesio y el calcio, nutrientes vitales para la transmisión neuronal y la comunicación entre células cerebrales. Sin estos elementos, las neuronas enfrentan dificultades para activarse de manera óptima, lo que genera fallos en la señalización, desorientación y fallos en la retención de información que simulan los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, el problema se extiende más allá. Los inhibidores de la bomba de protones también elevan la presencia de placas de beta-amiloide en el cerebro, proteínas tóxicas que alteran el funcionamiento cerebral y se reconocen como un factor principal en el avance de la enfermedad de Alzheimer. La noticia alentadora radica en que existen opciones más seguras. Si consumes un inhibidor de la bomba de protones a diario, consulta con tu médico si es posible disminuir la dosis gradualmente, apoyándote en bloqueadores H2 como la famotidina, comercializada como Pepcid. Aunque no son ideales, los bloqueadores H2 interfieren menos con las funciones cognitivas. Además, masticar un poco de regaliz desglucoricinado, un compuesto natural que recubre y calma la mucosa estomacal, puede aliviar los síntomas sin dañar la cognición. A continuación, un fármaco comúnmente usado para el control vesical que podría estar causando estragos en la memoria a corto plazo y el equilibrio emocional. El séptimo en la lista son los medicamentos para el control de la vejiga. La oxibutinina, vendida bajo la marca Ditropan, se receta frecuentemente a adultos mayores que lidian con incontinencia urinaria o vejiga hiperactiva. A primera vista, parece una solución conveniente. Nadie desea enfrentar la vergüenza o el malestar de visitas constantes al baño. No obstante, este medicamento actúa inhibiendo la acetilcolina, el mismo químico cerebral afectado por el Benadryl, y a diferencia de algunos anticolinérgicos más suaves, la oxibutinina traspasa con mayor facilidad la barrera hematoencefálica e impacta directamente las zonas de memoria en el hipocampo. Esto la convierte en especialmente riesgosa para los mayores, sobre todo en usos prolongados. En un estudio de 2019 publicado en el BMJ, se halló que individuos mayores de 65 años que tomaron fármacos potentes, como la oxibutinina por más de un año, presentaban un 49% mayor riesgo de demencia. Eso equivale casi a 1 de cada 2.
Lo que resulta aún más alarmante es que muchos adultos mayores no reciben advertencias sobre los efectos cognitivos negativos. Solo se les informa que ayudará con el control vesical, sin mencionar que podría apresurar el deterioro mental. El daño frecuentemente se confunde con el envejecimiento natural. Los pacientes relatan sensaciones de aturdimiento, olvidos de citas, pérdida de objetos o dificultades repentinas para seguir diálogos. Rara vez se asocia con el medicamento hasta que el perjuicio ha avanzado. Por lo tanto, si tomas oxibutinina y has percibido alteraciones mentales, no es solo una impresión tuya, ni debes continuar con el fármaco para mantener el control. Afortunadamente, hay opciones más modernas como el Miravigrón, vendido como Myrbetriq, que operan por un mecanismo distinto y demuestran un impacto mucho menor en la memoria. Estos fármacos no bloquean la acetilcolina y se consideran en general más seguros para los adultos mayores. El sexto lugar lo ocupan las estatinas. Las estatinas figuran entre los medicamentos más recetados globalmente, particularmente para personas mayores de 60 años. Su propósito es disminuir el colesterol y minimizar el riesgo de infartos y derrames cerebrales. La simvastatina y la atorvastatina, comercializadas como Socor y Lipitor, son las dos más habituales. Pero aquí surge el inconveniente. El colesterol no es solo un asunto cardíaco, es indispensable para el cerebro. Este órgano está compuesto en casi un 60% por grasas, y el colesterol desempeña un rol crucial en la formación y el sostenimiento de la vaina de mielina, una capa protectora que facilita el flujo suave de las señales nerviosas. Al bajar el colesterol de manera drástica, podrías estar privando al cerebro de lo esencial para su operación. En un estudio de 2023 publicado en Frontiers in Aging Neuroscience, se observó que adultos mayores de 70 años que habían usado estatinas por más de 3 años presentaban un mayor peligro del 26% de sufrir deterioro cognitivo leve. Se observa en quienes los consumen. Aquellos que toman dosis elevadas experimentan caídas aún más evidentes en sus funciones mentales. Lo que genera mayor inquietud es que ciertos individuos han mencionado pérdidas de memoria abruptas, con episodios en los que no logran recordar nombres, charlas recientes o rutas de manejo conocidas. Es clave reconocer que no todos los inhibidores de la HMG-CoA reductasa impactan el cerebro de igual modo. Variedades como pravastatin y rosuvastatin atraviesan con menor facilidad la barrera hematoencefálica, por lo que se ven como opciones de menor amenaza para los efectos secundarios en la cognición. Si llevas años con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa y percibes niebla mental, olvidos frecuentes o desorientación, podría ser momento de consultar a tu médico sobre bajar la cantidad o explorar otras vías de manejo. No demores hasta que el daño resulte permanente. Actuar pronto mejora las probabilidades de resguardar tu claridad mental a lo largo de los próximos años. El quinto en la lista, benzodiazepines, benzodiazepines, que abarcan fármacos tales como lorazepam o Ativan, diazepam o Valium y alprazolam o Xanax, representan algunos de los remedios más habituales para tratar la ansiedad y los trastornos del sueño. Estos actúan potenciando el GABA, esa sustancia cerebral que apacigua y frena la sobreexcitación neuronal. Inicialmente, aparentan ser un alivio total. Serenan los pensamientos, alivian el pánico y facilitan el descanso. Sin embargo, con el paso del tiempo, se transforman en una auténtica encerrona. Un análisis de 2022 en el BMJ rastreó a más de 8,000 personas mayores durante 6 años, revelando que el uso de benzodiazepines por encima de 3 meses elevaba en un 51% el riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer.
Ese peligro se incrementaba aún más con las versiones de acción prolongada como Dazepam, que permanecen más tiempo en el organismo y se acumulan en tejidos grasos, incluido el cerebro. Lo que ocurre es una sedación química que frena la actividad de las neuronas. En consecuencia, el cerebro pierde agilidad para adquirir nuevos conocimientos. Se vuelve menos adaptable, menos eficaz y más susceptible a la desconfusión, lagunas en la memoria y una apatía emocional. Los mayores que usan benzo suelen relatar sensaciones de estar envueltos en bruma, desconectados o simplemente ajenos a sí mismos. Y lo más grave surge al intentar cesarlos, pues los síntomas de abstinencia como nerviosismo, irritabilidad y vigilias intensas pueden ser intensos, convirtiendo el fármaco en algo indispensable cuando en realidad es la raíz del mal. Para revertirlo, sigue estos pasos. Si has tomado un benzo por más de unas semanas, evita interrumpirlo de golpe. Eso resulta riesgoso. Mejor, colabora de cerca con un especialista para reducir la dosis de forma progresiva. Opciones graduales como Buspirone, un ansiolítico sin efectos sedantes, o la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y la ansiedad, permiten recuperar la tranquilidad sin provocar olvidos. El cuarto, amitriptyline o el Advil. Amitriptyline, comercializado como el es un antidepresivo antiguo que sigue usándose con frecuencia para dolores, problemas de sueño e incluso jaquecas. A simple vista, podría parecer una píldora versátil de ensueño, pero en profundidad destaca como uno de los fármacos anticolinérgicos más fuertes que aún circulan. Es decir, interrumpe la función de la acetilcolina, esa molécula que permite el diálogo entre neuronas, la creación de recuerdos y el mantenimiento de la agudeza mental. De hecho, lo obstruye con tal fuerza que los impactos en la cognición no son meras posibilidades, sino consecuencias predecibles en usos prolongados. En un estudio amplio de 2015 en JAMA Internal Medicine, expertos revisaron a más de 3.400 adultos de 65 años o más y hallaron que los que acumularon dosis mayores de anticolinérgicos como amitriptyline durante 10 años enfrentaban un 54% más de probabilidades de padecer demencia. Eso no es un leve ascenso. Es más de la mitad adicional al riesgo habitual. Lo alarmante es que muchos de estos enfermos no recibieron alertas sobre el potencial daño a su memoria. Frecuentemente, se les recetaba amitriptyline para insomnio o dolores neuropáticos, y poco a poco notaban alteraciones como fallos en la memoria a corto plazo, problemas para hallar palabras y una concentración nublada. No se requiere una dosis elevada. Entre los fármacos que generan complicaciones graves, incluso una dosis reducida de amatrial consumida cada noche, durante varios años, provoca una erosión paulatina e imperceptible en las capacidades cerebrales. Este deterioro se produce de manera sigilosa, sin alertas ni indicios iniciales, solo un descenso progresivo que simula el envejecimiento natural, aunque en realidad se trata de un menoscabo cognitivo provocado por el medicamento. Por ello, si usted o un ser querido consume Emitin, consulte con un médico acerca de opciones sustitutas. Para el dolor nervioso, alternativas como duloxetine o gabapentin podrían brindar alivio sin imponer la misma carga anticolinérgica. En cuanto al insomnio, se puede optar por melatonina o una dosis baja de dozepin, que presenta un perfil anticolinérgico considerablemente más suave. Además, para el equilibrio emocional, existen antidepresivos más recientes, como Sertraline o acetilopram, que se consideran en general más benignos para el cerebro. El tercer fármaco en esta lista es paroxetine, conocido comercialmente como Paxil. Este medicamento, uno de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o SSRI,
más recetados para tratar la depresión y la ansiedad, parece a simple vista un antidepresivo contemporáneo, diseñado para ser más benigno que las generaciones previas de estos compuestos. Sin embargo, hay un aspecto que no se menciona con frecuencia. Paroxetine es el único SSRI con propiedades anticolinérgicas notables, lo que implica que altera la acetilcolina en el cerebro. Este rasgo lo distingue radicalmente de otros SSRI como Sertraline o Escitalopram G. En una revisión extensa de 2021, publicada en Frontiers in Psychiatry, expertos analizaron los perfiles cognitivos de pacientes ancianos bajo distintos SSRI y hallaron que quienes usaban paroxetine experimentaban caídas detectables en la memoria a corto plazo, el recuerdo verbal y la capacidad de atención durante los primeros 12 meses. El análisis también reveló que los mayores en paroxetine tenían un 30% más de probabilidades de exhibir indicios tempranos de deterioro cognitivo, en comparación con los que tomaban otros antidepresivos. La paradoja radica en que se prescribe frecuentemente para estabilizar el ánimo, pero con el tiempo socava la nitidez mental y la regulación emocional. La solución en este caso resulta directa, aunque crucial. En adultos mayores, evite por completo paroxetine. La Sociedad Americana de Geriatría lo incluye en su lista de criterios de Beers, que enumera medicamentos potencialmente inadecuados para personas de edad avanzada. Si lo está usando, hable con su doctor sobre el cambio a alternativas más seguras como Sertraline o Escitalopram G, que se toleran mejor y no conllevan los mismos peligros cognitivos. Adicionalmente, el aporte de vitaminas del grupo B, en particular B12 y B6, puede auxiliar en el soporte natural del estado de ánimo. En segundo lugar, los antipsicóticos. Este grupo resulta particularmente inquietante, ya que numerosos ancianos ni siquiera son conscientes de que ingieren un antipsicótico. Fármacos como quizopene o Seroquel, risperidone o Respertile, y olanzapine o Zyprexa se crearon inicialmente para manejar la esquizofrenia y el trastorno bipolar. No obstante, en la actualidad, se prescriben con frecuencia, de forma no indicada, a pacientes idosos para problemas de sueño, agitación o alteraciones conductuales ligadas a la demencia misma. En efecto, estos son tratamientos destinados a afecciones psiquiátricas graves, pero se emplean en residencias y centros médicos para mayores que solo muestran confusión, inquietud o dificultad de control. Las repercusiones son catastróficas. En 2022, un estudio exhaustivo en The Lancet Healthy Longevity rastreó a más de 25,000 adultos mayores y determinó que aquellos recetados con antipsicóticos por síntomas conductuales enfrentaban un 71% más de riesgo de un agravamiento en el declive cognitivo en un lapso de 12 meses, incluso sin antecedentes de demencia. Peor aún, estos compuestos elevan las chances de derrame cerebral, muerte repentina y sedación intensa, lo que puede derivar en caídas, ingresos hospitalarios o institucionalización definitiva. El proceso es despiadado. Tales medicamentos inhiben la dopamina, una sustancia no solo vinculada al humor y la motivación, sino también esencial para las funciones ejecutivas y el manejo de la memoria. Cuando los niveles de dopamina se desploman, el cerebro se torna lento e inerte. Por esta razón, los ancianos que los consumen, los antipsicóticos suelen provocar un aspecto apagado, una expresión emocionalmente neutra o un estado similar al de un zombi. La esencia de la personalidad se desvanece y los familiares empiezan a lamentar la pérdida de alguien que permanece físicamente allí. Para remediar esto,
lo primero es plantear interrogantes difíciles. Si usted o un ser querido consume uno de estos fármacos, interrogue al médico sobre el motivo de su prescripción y si resulta realmente imprescindible. En numerosas ocasiones, los síntomas conductuales se controlan mediante enfoques sin medicamentos, como establecer rutinas organizadas, minimizar ruidos y excesos estimulantes, aliviar dolores o molestias y optimizar la iluminación junto con hábitos de sueño adecuados. Cuando los fármacos son estrictamente indispensables, dosis reducidas durante plazos más breves logran disminuir los daños. Sin embargo, con frecuencia se recurre a ellos por comodidad, no por necesidad. La desgracia radica en que muchas familias ignoran por completo los efectos de estos medicamentos. Solo observan cómo su pariente decae, sin comprender que la causa es química, no un proceso natural. El principal factor, la polifarmacia anticolinérgica. Este representa el riesgo oculto del que casi nadie habla y constituye uno de los mayores causantes de demencia inducida por fármacos en personas mayores. Quizás anticipe un solo medicamento en la cima de esta lista, pero la sustancia más perjudicial para una demencia acelerada en ancianos no es una píldora aislada. Se trata del impacto sigiloso y progresivo de combinar varios fármacos con propiedades anticolinérgicas simultáneamente. Una condición denominada polifarmacia anticolinérgica. Visualice este caso. Un adulto mayor ingiere difenhidramina para conciliar el sueño, oxibutinina para problemas vesicales y amitriptilina para el dolor. Cada uno por separado podría generar solo leves alteraciones en la memoria, pero en conjunto se potencian y la carga anticolinérgica acumulada se eleva drásticamente. Esto no es mera especulación. En un análisis de 2022 difundido en Age and Aging, expertos siguieron a más de 280,000 adultos mayores y determinaron que aquellos con la mayor carga anticolinérgica enfrentaban un riesgo 120% superior de padecer demencia en un lapso de 10 años. Eso equivale a más del doble de probabilidad. Y lo más grave es lo siguiente. La mayoría de estos ancianos ni siquiera sabían que tomaban medicamentos anticolinérgicos. Al impedir la acción de la acetilcolina desde varios frentes a la vez, el cerebro no solo se ralentiza, sino que inicia un deterioro. Las neuronas se atrofian por desuso, las sinapsis se contraen y el órgano cerebral adopta un estado hipoactivo que imita el Alzheimer. Solucionarlo no exige un prodigio. Basta con una revisión de los medicamentos. Solicite a su médico o farmacéutico que examine toda la relación de prescripciones, fármacos de venta libre e incluso suplementos en busca de su potencial anticolinérgico. Existen herramientas digitales y programas especializados que miden la carga acumulada. Una vez detectada, es posible de prescribir, reduciendo gradualmente los fármacos innecesarios, optando por opciones más seguras y restaurando el equilibrio químico cerebral. Este aspecto resulta lo más motivador de todo el contenido. La demencia provocada por fármacos frecuentemente se invierte. Al eliminar la carga, muchos ancianos recuperan nitidez mental, vitalidad y capacidad memorística en cuestión de semanas o meses. El cerebro posee una notable capacidad de recuperación, siempre que se le brinde la oportunidad. La polifarmacia no solo es riesgosa, sino evitable, lo que la convierte en la amenaza médica encubierta más grave para la salud cognitiva de nuestra población envejecida. Ahora nos interesa su perspectiva. ¿Cuál de estos medicamentos está consumiendo en este momento? ¿Ha percibido niebla mental, olvidos o modificaciones en la personalidad desde que inició un nuevo tratamiento?
¿Está dispuesto a consultar con su médico esta semana para examinar sus prescripciones? Cuéntenos sus vivencias y puntos de vista en los comentarios inferiores. Nos encantaría conocerlos. Gracias por su atención.